Buenas tardes, señor Mundo. Me encuentro con el fundador de la organización política Vanguardia Revolucionaria para hacerles una entrevista. De acuerdo a su punto de vista, ¿cómo toma usted el primer gobierno del expresidente Alan García? ¿Fue un gobierno malo, un gobierno bueno? ¿O cómo lo vivió usted? Es un gobierno que nos enseñó mucho, si es que lo estudiamos. Porque en primer lugar aplicó un programa político 60, 70 años después de lo que otros países de América habían aplicado. Y en su tiempo eso produjo algún beneficio. Pero aplicado 70, 60 años después, lo que produjo fue una tragedia gigantesca. El Perú se convirtió en uno de los países donde tuvieron lugar las plagas, las 7 plagas bíblicas, los males, todos los males de la humanidad. Los más grandes males, la inflación, la pérdida del valor de la moneda, que nos dejaba en la inseguridad de al día siguiente cuánto iba a costar el pasaje o el pan. Entonces, meter la inseguridad, ya no solo como ahora la inseguridad ciudadana en la calle, no, la seguridad en la plata que tenía, cuánto valdrá esta moneda mañana, no sabía. O cuánto mi hijo, en el caso yo, llegará a la universidad para darle para su pasaje, cuánto, no sabíamos. Sabíamos que ya este billete ya no valía, esta moneda ya no valía, y que iban a hacer otra moneda. ¿Cuántas monedas? Esa inseguridad no te deja dormir. Eso fue un terrorismo de la inflación y los arriendos de tu casa y todo lo que ibas a comprar. No se podía vivir con eso. Eso se fue llevado al extremo. El Perú vivió las inflaciones más altas de los países de la tierra, y por aplicar un programa que pudo haber sido benéfico el año 30. En otros países de América lo tienen, se aplicó el año 30. Pero acá se aplica 55 años después, el año 85, y produjo desastres. 2, no se recuperó la línea de investigación y de creación que tenía la sociedad andina. Justamente este es un tema fundamental, sino el gastar. Bienestar es gastar, no producir, sino gastar. Entonces produjo estragos. Entonces esta fue una de las razones de la desgracia que tuvo lugar, el que vivió el Perú o los peruanos en ese quinquenio del 85 al 90. Aplicar un programa fuera de época, que no tenía que ser actualmente ya. En segundo lugar, ya señalé, no puso el énfasis como antiguos programas en la producción, en añadir valor agregado, en industrializar al país como se decía antes, sino se medía el bienestar por el consumo, cuánto has consumido. Eso se mantiene hasta ahora porque nos clasifican según el gasto monetario que tenemos, según el ingreso monetario. Entonces, si gastas tanto, ya eres pobre, y si gastas menos pobre, o si gastas más, ya eres clase media o rico. No lo que produces. Entonces, la desgracia como sociedad de este país es que cada vez producimos menos de lo que consumimos, y más de lo que consumimos es importado. Entonces, cada vez más dependemos más y nuestra comida igualmente. Nuestra comida disminuye. El pan de la mañana es un pan de trigo importado. Entonces, ese gobierno no retomó. Sin embargo, su programa original, los años 30, contenía la industrialización, igual que todos los partidos en América Latina, y muchos países en América Latina avanzaron en industrializarse. El Perú no. Entonces, el uso de los recursos públicos, sea de empresas públicas o sea del
presupuesto nacional, de alcaldías, gobiernos regionales y nacional, fue de carácter destructor. La corrupción se estableció como ley hasta ahorita, hasta el punto que el presidente de ese tiempo elaboró esa máxima, que la plata llega sola, y sin un poder judicial y sin partidos políticos que realmente se comprometan a restaurar, porque esta corrupción, este manejo inmoral de los fondos públicos, que son para bien de todos, pero se lo desvían para beneficio personal, corrompe todo, rompe el vínculo esencial de los seres humanos, la confianza. Entonces ahora tenemos crecientes sectores de jóvenes y de población que no confían en los partidos políticos, que no creen lo que dicen los candidatos. La desconfianza, fruto de esta corrupción, destruye la vida social. Ya no se puede vivir en vida social. ¿A quién creerle entonces? Si no le crees a tu hijo, ya no crees a tu papá, a tu mamá, ¿qué cosa es de todo? Ya estamos en camino a esa desgracia, porque ya no creemos en nuestras autoridades. ¿Cómo se desarrolló el gobierno de Fujimori, ese gobierno lleno de polémicas? Bueno, fue un gobierno que cosechó los resultados del terrorismo, de varios tipos de terrorismo. Y por eso es que la población, para salvarse de esos tipos de terrorismo, aceptó que el presidente haga lo que quiera, que como era chinito, iba a ser como los demás chinitos, japonesitos, trabajadores, tarde, mañana y noche, y que no eran ladrones. Habíamos vivido el terrorismo de la inflación. Y la gente dice, pues alguien tiene que decir, ya no, el sol mañana va a valer un sol y voy a comprar 4 panes. No se sabía nada. Esa duda tenía que ser arreglada, porque no podía permitir la convivencia humana. Yo quería hacer mi comida, mi arroz. ¿Cuánto tengo que tener para comprar un kilo de arroz? No sabía, porque ya había cambiado, en una hora cambiaba el precio. Eso es un terrorismo, te aterroriza. Entonces queríamos que alguien venga y ponga final a esa desgracia, la población. Segundo, la violencia. Empezó a ascender y me MRTA y aparecían aquí, en este edificio, aquí donde están, 2 veces han volado las lunas, en grande, y 2 veces en chica. 2 veces en grande porque aquí estamos el canal 2, a 4 cuadras. Y cuando lo volaron un camión, todas las lunas vinieron abajo. Y después está en la avenida San Felipe, a 6 cuadras, la embajada de Japón. Y le pusieron también un coche bomba y volaron. Pero aquí al costado está el Centro Cultural Peruano Japonés. Y aquí pusieron no coche bomba, sino mochila bomba. En la puerta y debajo de un auto, 2 veces, y también volaron la luna. Y se veía en la televisión la cantidad de muertos diarios. Y finalmente, cada semana desaparecía la corriente eléctrica, porque volaban las torres. Entonces, esa vida tenía que acabar, y había que derrotar al terrorismo. Había que acabar. Justamente como miembro de Vanguardia y como dirigente, propuse que al nacer estas organizaciones terroristas son la pobre gente de izquierda a que le diga no vas a hacer esto, y lo obligue a no hacer eso, lo cual significaba una lucha para pararlo al nacer de esas organizaciones. Justamente yo propuse eso al nacer estas organizaciones a finales del 80, 81. No me hicieron caso en la Izquierda Unida y crecieron estas organizaciones, aterrorizaron al país, y como respuesta el Estado, ¿qué hizo? Sacar a su vez el terrorismo de Estado. Lima recién lo empezó a sufrir con la bomba de Tarata en Miraflores y con las coche bombas que ponían acá en Lima. Lo empezamos a vivir y se generó una necesidad nacional de acabar con el terrorismo. Bueno, ahí tienes ya, para no seguir,
acabar con la corrupción, pero acabar con la inflación y acabar con el terrorismo era una necesidad, porque si tenías hijos, salían tus hijos, tú no sabías si regresaban vivos o muertos, tú no sabías. Entonces vivías permanentemente en angustia, no podías dormir mientras no llegue el último de tus hijos vivo, y al día siguiente tú no sabías si lo ibas a volver a ver o no. Entonces de eso se aprovechó Fujimori y estableció pues una dictadura que acabó con la inflación, empobreciendo a la mayor parte de la población que vivía de sueldito. Los que tenían propiedad no se empobrecían porque su propiedad seguía valiendo, pero el que tenía un sueldito, ese sí se fregó, porque su platita ya no valía nada. Y luego vino la guerra contra Sendero Luminoso, que costó pues tanta gente, 70,000 muertos. Estos son las acciones que sirvieron de camuflaje para que Fujimori mantuviera la corrupción, que es el otro terrorismo. Mantuvo eso y lo llevó a niveles mayores. La población estaba con la cabeza enterrada en ver cómo sobrevivía día a día. Se perdió completamente la democracia porque compró a través de la corrupción las líneas editoriales de los periódicos, todos los tenía comprados, y al que no aceptaba le metían un bombazo y se acabó. Él le aplicaba también terrorismo. La izquierda es la que pagó más. ¿Por qué? Porque la izquierda, por no combatir a MRT, a Sendero Luminoso, fue identificada por la propaganda del gobierno como terrorismo. Entonces decir socialista, decir de izquierda, para el grueso de la gente eres terrorista o amigo de los terroristas. Y como la gente había sufrido el terrorismo, entonces no tiene acogida la izquierda, no tiene lo que tenía antes, una acogida masiva. Ahora no, es más difícil ese tema, y eso es responsabilidad de la misma izquierda que cosechó el gobierno de Fujimori. Ya dijo, ya, estos son Sendero Luminoso, MRTA, dice que son marxistas, que son socialistas, son terroristas. Entonces todos los que se dicen socialistas son terroristas. Y esa campaña costó el aislamiento de las ideas socialistas en el Perú, su derrota, y que se sumó a la derrota del aparato industrial, que fue desmantelado, y por lo tanto los sindicatos y los gremios de trabajadores fueron desmantelados. Entonces la escena política peruana ahora tiene grupos, caudillos que encabezan grupos políticos en base a plata, y en la izquierda tenemos caudillitos que quieren salir a la escena pública, pero todavía no hay una propuesta alternativa de socialismo que rompa este prejuicio en la población de que socialismo es terrorismo. Entonces la izquierda está en 1%, 2%, 3%, no pasa. Los que han llegado al Parlamento han llegado en otras listas centristas, como el caso de Humala, el Partido Nacionalista, pero que vaya con el propio nombre izquierda, como era antes Izquierda Unida, eso no tiene apoyo de la población por este prejuicio que se generó, que se estableció adentro. Y ese es el precio que se ha pagado por estos 30 años últimos, y ahora tenemos que apostar a dos tareas. Uno, la necesidad de la juventud de tener una ilusión, un deseo, algo de que enamorarse en la vida. Eso es natural en todo ser humano, quiere enamorarse de algo, no solo de una pareja, sino de una forma de vivir. Y esta forma de vivir que ofrece actualmente la sociedad no es la que nos satisfaga. Entonces la juventud está ansiosa de imaginar, de averiguar otras formas alternativas, y es buena época para la fundación política. Ahora, para hacer eso justamente tenemos que hacer dos cosas. Uno, identificar los errores en el caso de la izquierda, los errores que cometimos en el pasado
los errores del socialismo importado de Europa, porque eso ya fracasó también en Europa y en otras partes del Perú. Eso no se puede repetir, pero sí hay algo útil que hay que recuperar de allí. Y 3, la tarea es estudiar la cultura andina. Esta cultura creció acá y ofreció maravillas al mundo y puede seguir ofreciendo esas maravillas al mundo, y los pueblos del mundo lo esperan, porque lo que nos ofrece Europa, lo que nos ofrece Asia, no es algo que nos enamore, que nos ilusione. Entonces tenemos que creer en nosotros mismos, en que de aquí adelante los seres humanos, con los demás seres, quebradas, aire, tierras, bosques, climas, soles, nubes, podemos construir otra vez una gran civilización que nos haga a nosotros felices y que compartamos con el mundo. Ahora culminamos la entrevista. Gracias. Muchas gracias.